La potencia sin control no sirve de nada. Quédate conmigo y aprende a controlar las propiedades de las potencias. La primera propiedad que hay que aprender es la siguiente. Cualquier número, quitando el 0, cualquier número elevado a 0 es igual a 1. Vamos a ver algunos ejemplos. 7 elevado a 0 es igual a 1. Si el número es negativo o decimal y está entre paréntesis elevado a 0, ese resultado también es 1. Un número, por grande que sea, elevado a 0, igual, es 1. Y una fracción también, si está entre paréntesis y está elevada a 0, el resultado es 1. Siempre es 1. Segunda propiedad. Cualquier número elevado a 1 es igual al mismo número. Por ejemplo, el 7 elevado a 1 es igual a 7. Igual que antes, menos 4,2 ahora elevado a 1 es igual a ese número negativo y decimal. Eso no importa. Por grande que sea, si está elevado a 1, también se queda el mismo número. Y una fracción elevada a 1 es igual a esa misma fracción. Es por eso que cuando decíamos que un número, si no lleva exponente, es como si llevara un 1, es debido a esta propiedad. Cuando veáis un exponente que es negativo, eso significa lo mismo que poner la inversa de ese número, es decir, 1 partido de a elevado a c. Es decir, cambiamos el signo del exponente a positivo y ponemos la base en el denominador. Por ejemplo, 7 elevado a menos 2 es exactamente lo mismo que 1 entre 7, que es la base, elevada a 2, pero ya positivo. Una propiedad que está relacionada con esta que acabamos de ver es la siguiente. Una fracción elevada a un exponente negativo es igual a la fracción inversa, es decir, hemos cambiado numerador por denominador y viceversa, elevada a un exponente positivo. Por ejemplo, 3 quintos elevado a menos 4 es igual a 5 tercios elevado a 4 positivo. Hemos cambiado numerador y denominador de sitio y hemos cambiado el exponente a positivo. Vamos a ver ahora una serie de propiedades en las que ya intervienen algunas operaciones. Multiplicación de potencia de la misma base, es decir, a elevado a c por a elevado a d, observad que las bases son iguales, es igual a esa misma base a elevada a la suma de los exponentes. Es decir, cuando multiplicamos potencias de la misma base, se suman los exponentes. Vamos a ver algún ejemplo. 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2. Coinciden las bases, eso es igual a 2 elevado a 5, que es 3 más 2. Base negativa, pero coincide menos 7 elevado a 4 por menos 7 elevado a 5. Misma base, una multiplicación, se suman los exponentes y me queda menos 7 elevado a 9. 13 por 13 elevado a 2 por 13 elevado a 3. Esto es 13 elevado a 6. Cuidado, este 13, cuando no tiene nada, por la propiedad de que el exponente 1 no tiene por qué ponerse, este 13 es como si llevara un 1. Por lo tanto, hay que sumar 1 más 2 más 3. Y eso es 13 elevado a 6. Propiedad muy parecida, pero en este caso es una división. Es una división de potencia de la misma base. Igual que antes, la base coincide, pero ahora, en vez de multiplicar, es una división. ¿Qué se hace con los exponentes? En vez de sumar, se resta. En este caso, 2 elevado a 3 entre 2 elevado a 2. Se restan los exponentes y me queda 2 elevado a 1, que se puede poner si queremos como 2. Menos 7 elevado a 3 entre menos 7 elevado a 5.
Como los exponentes son diferentes y las bases son iguales, en la división se restan los exponentes. 3 menos 5 me da menos 2. Exponente negativo, no pasa nada. Por último, aquí tenemos una división de 3 potencias. Primero dividimos la primera entre la segunda. Las dos potencias tienen la misma base, luego resto los exponentes. 7 menos 3, 4. Y 13 elevado a 4 entre 13 elevado a 1, resto 4 menos 1 y eso me da 13 elevado a 3. Muy importante que cuando tenemos encadenadas varias divisiones lo hagamos de izquierda a derecha. Pasamos a una propiedad nueva como es la multiplicación de potencias, pero ahora con el mismo exponente, ¿vale? Ahora son potencias de diferente base, pero con el mismo exponente. ¿Qué hacemos en ese caso? Multiplicamos las bases, ¿vale? Ahora multiplicación de potencias con el mismo exponente, se multiplican las bases. Vamos a ver esta propiedad con una aplicación sobre los volúmenes de unos cubos. Un cubo tiene tanto el ancho como el alto como el fondo mide lo mismo. En este caso, el cubo azul mide 2 de ancho, 2 de alto y 2 de profundo. Si nosotros lo multiplicamos, todas las dimensiones las multiplicamos por 4, estaríamos multiplicando por 4 3 veces. 4 por 4 por 4. ¿Y eso qué significa? Si yo multiplico el ancho por 4, estaría convirtiendo el ancho en 8. Si multiplico el alto por 4, estaría obteniendo 8 de alto. Y el fondo, si lo multiplico por 4, estaría obteniendo 8 de fondo. ¿En qué se traduce eso? En que si yo el volumen de un cubo sería 2, que es esa arista elevada al cubo, y lo multiplico por 4 elevado a 3, es decir, multiplico por 4 y por 4, eso me da un volumen de un cubo de 8 elevado a 3. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy multiplicando las bases 2 por 4. Si antes en la multiplicación de potencias con el mismo exponente se multiplicaban las bases, en la división de potencias con el mismo exponente se van a dividir las bases, ¿vale? Si los dos exponentes de las dos potencias son iguales, podemos dividir las bases y nos queda una expresión más sencilla. En este ejemplo tenemos 20 elevado a 3 entre 5 elevado a 3, dos potencias. Con el mismo exponente se divide 20 entre 5 y me da 4 elevado al mismo exponente, elevado a 3. Si la base es negativa, se hace de la misma manera. Menos 14 elevado a 4 entre menos 7 elevado a 4, mismo exponente, dividimos las bases. Menos 14 entre menos 7 nos queda 2 positivo elevado a 4. Una aplicación de la propiedad anterior se da en las fracciones. Si nosotros tenemos una fracción elevada a un exponente, eso es igual que en el numerador elevar a c, mientras que en el denominador elevamos también a c. Vamos a ver algún ejemplo. 7 tercios al cuadrado, lo que estamos haciendo ahí es elevar 7 al cuadrado y elevar también 3 al cuadrado. Este paréntesis lo que indica es que el 2 afecta tanto al 7 como al 3. Y podríamos escribir también la fracción como 7 al cuadrado, 49, y 3 al cuadrado, 9. En este ejemplo vamos a combinar dos propiedades que ya hemos visto. 4 quintos elevado a menos 3. Si yo quiero cambiar el exponente a positivo, ya sé que tengo que construir la fracción inversa, 5 cuartos, cambiando numerador por denominador. Y eso sabemos por la propiedad que estamos viendo, que es 5 al cubo entre 4 al cubo. Si hacemos las operaciones, podemos expresar esta fracción como 125 partido por 64. Vamos con la última propiedad antes de ver algunos ejercicios combinados. Potencia de una potencia, es decir, una potencia con su base y su exponente está elevado a otro exponente. En este caso, con los dos exponentes que tenemos, los multiplicamos y nos quedaría a elevado a c por d. Por ejemplo, 2 elevado a 3 elevado a 4, eso sería 2 elevado a 12. O en este caso,
menos 7 elevado a 5 elevado a 2 es igual a menos 7 elevado a 10. Y por otro lado, si uno de los exponentes es un número entero y el otro es una fracción, multiplico el número por la fracción. Sabemos que eso se hace multiplicando el 2 por el numerador y nos quedaría 13 elevado a 8 entre 3. Vamos a ver ahora un ejercicio en el que se combinan varias propiedades. Los enunciados de estos ejercicios suelen ser expresa el resultado en forma de una única potencia, es decir, como resultado no hay que dar un número, hay que dar una potencia. En este caso tenemos una división de potencias de la misma base y una multiplicación. Siempre que tengamos varias cosas combinadas hay que ir de izquierda a derecha a no ser que algún paréntesis me diga lo contrario. Primero hacemos la división, 6 elevado a 7 entre 6 elevado a 5. Pues eso da 6 elevado a 2, muy bien, se restan los exponentes. Y ahora hacemos la multiplicación 6 elevado a 2 por 6 elevado a 3, que en ese caso se suman los exponentes y nos queda como resultado una potencia que es 6 elevado a 5 y ya habríamos terminado el ejercicio. Fijaos ahora qué pasa si las mismas potencias cambiamos el orden en el que lo hacemos. Ahora vamos a hacer primero las de la derecha. Vais a ver cómo el resultado cambia. Primero multiplicamos 6 elevado a 5 por 6 elevado a 3 y eso nos da 5 más 3, 6 elevado a 8. Y ahora hacemos la división en la que sabemos que como tienen la misma base se restan los exponentes y eso nos quedaría 6 elevado a menos 1, muy diferente del resultado del ejercicio anterior. Para terminar, vamos a hacer un ejercicio un poquito más largo en el que se combinan varias propiedades. En este ejercicio vemos que hay dos paréntesis, uno aquí y otro aquí, pero el único paréntesis que dentro tiene una operación de potencias sería este central. Luego esa es la primera operación que vamos a hacer. 10 elevado a 0, sabemos por la primera propiedad que eso es igual a 1. Por lo tanto, dentro de este paréntesis, si multiplicamos 4 elevado a 8 por 1, va a quedar la misma cosa. Con eso he quitado ya este paréntesis y he dejado pues 4 elevado a 8, porque al multiplicar por 1 nada cambia. Ahora tenemos una potencia de una potencia. Esa sería la que iría siguiente en orden de prioridad. Sabemos que una potencia elevada a otro exponente se multiplican los exponentes. Nos queda por tanto 3 elevado a 8. Y ahora ya no tenemos más paréntesis ni más potencias que nos expresen el orden de prioridad. Por lo tanto, empezamos por la izquierda. Vemos que hay muchas potencias que a priori no se van a poder operar, pero vamos a irlo haciendo de izquierda a derecha y vamos a ver qué pasa. 3 elevado a 8 por 4 elevado a 8. Vemos que tiene el mismo exponente. Luego la propiedad me dice que se multiplican las bases. 3 por 4, 12 elevado a 8. Ahora, las dos potencias que hay a la izquierda tienen la misma base. Por lo tanto, los exponentes se restan. Y nos queda 12 elevado a 6. Y seguimos teniendo la misma base, por lo tanto, restamos los exponentes. Y nos quedaría 12 elevado a 1. Que eso, por la propiedad segunda que vimos, podríamos decir que es igual a 12. Si ahora ya tienes un poco más de control sobre las potencias, eres imparable. No te olvides de dejar un like y suscribirte si te ha servido. Nos vemos pronto.